sabe que ese es el propósito de Dios. Y Él cuando tiene un propósito lo cumple, Él no desiste. Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Digan gloria a Dios. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por ahí hablando de la perfección de los santos, dice que hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene un propósito, vamos a interpretarlo y vamos a estar metidos en el propósito de Dios. No se nos olvide, noche y día estemos metidos dentro del propósito de Dios. Pero el primer verso que leímos habla de lo que es el pecado, comparándolo con el peligro de una pared alta y averiada. Lo que significa eso, quiere decir que el pecado es peligroso. Por eso los santos del Señor, de la iglesia, tratamos cada día de alejarnos más del mundo, de la mundanalidad, del pecado, porque el pecado es una maraña, eso es algo terrible, que tiene al mundo enmarañado, envuelto, enredado. Una maraña es un rollo de hilos o de pelo, de cuerdas que se enredan y no hay quien las desenrede. Así es el mundo, está enredado. Y en ese mundo de pecado estábamos enredados nosotros. Nadie nos podía soltar. Nosotros no nos podíamos soltar de esa maraña. Ahí estábamos metidos en ese rollo enmarañados. Claro que nadie en el mundo podía, pero el Señor hizo algo grande con nosotros y por eso estamos aquí en su presencia, alabándolo y glorificándolo. Amén. Digamos gloria a Dios. Voy a repetir algo que he dicho otras veces acerca del pecado, porque es que a la gente no le gusta que hablemos de pecado. Les gusta que hablemos de cosas bonitas, lindas, porque a la gente le gusta mucho que le endulcen el oído. Los mensajes dulces, los mensajes teológicos que alegran el oído. Pero el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra fue un mensaje de arrepentimiento, hermano. Desde que comenzó hasta que terminó, predicó el arrepentimiento. Usted lea los evangelios y se da cuenta cómo comenzó la predicación del Señor. Y yo quisiera, pues, parece que no está de más que miremos a Marcos 1. Me vino a la mente ahora. Marcos 1. ¿Cómo comenzó el Señor? En Marcos capítulo 1, me dé cuenta para que vea el mensaje que Él predicó. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. Y dice, bautizaba a Juan en el desierto. No preparé este pasaje, pero yo he estudiado muchas veces esto. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero cuando comienza Jesús el ministerio, también comenzó predicando el arrepentimiento. Y Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje claro, no para endulzarle el oído a la gente, sino para que la gente entienda y se arrepienta. Porque sin arrepentimiento nadie es salvo. Pero como el pecado es una maraña terrible, no deja que la gente entienda. Porque Satanás no quiere que a la gente le llegue la luz del Evangelio. No, a él no le conviene eso. Porque los que somos iluminados por el Evangelio, desechamos el mundo y sus maldades y sus pecados. Gloria al Señor. El pecado es dañino. Amén. Ese es el que tiene a la humanidad como está. ¿Y cómo está la humanidad? Enmarañada, enredada en su mundo. Y el mundo está como está. Usted sabe cómo está. Aleluya. Tiene la humanidad como está.
que no tiene compostura, ni tiene arreglo. Este mundo como está no tiene arreglo. El uno jala para allá y el otro jala para acá. Un tira y encoge. De tal manera que los países viven en conflictos, en pecado, en maldad. Y el hombre, en vez de buscar a Dios, más bien se mete más y más, se hunde en el pecado. Cada día la raza humana se vuelve más descarada. El pecado pulula por todas partes. Y eso indica que el mundo está enmarañado y que no tiene compostura. Por eso el Señor fue a sacar una iglesia, a extraerla, a sacarla del mundo, para Él, para presentársela a Él mismo, santa, limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y esa iglesia es esta, la iglesia del Señor. Él nos ha enseñado a vivir otra vida. Él nos ha enseñado un modelo diferente, un modelo que antes ignorábamos. Es más, nos parecía imposible. A la gente le parece imposible que un hombre o una mujer se consagre a Dios aislándose del pecado. Y a veces hasta le preguntan y lo retan: pero tú con 25 años todavía no te has casado, todavía eres virgen, todavía eres virgen. Y tú tienes años de estar en esa iglesia y no has conseguido mujer. Perdonen los términos que lo voy a decir, así dice la gente. Porque para ellos eso es imposible. Pero lo que es imposible para ellos, para Dios es posible. Y Dios está haciendo hombres y mujeres santos, santas, para llevárselas un día a su misma presencia. Hermano, un día de esto nos marcharemos de aquí. Un día de esto ya no vamos a estar aquí. Y los que vengan a buscar culto no van a encontrar nada. Un cajón vacío aquí. Pero hoy, aleluya, aquí está el mensaje de la palabra de Dios. Y vemos cómo se mueven los pastores, los obreros, trasladados el uno para allá y el otro para acá. Este movimiento que lo ignora el mundo, que no va a salir mañana en el periódico, ni en la televisión, en el noticiero, ni el mundo se va a percatar de eso. Pero el Señor está trabajando. Dice: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay un trabajo que se está haciendo para santificar la iglesia, para apartar al pueblo de Dios del mal, del mundo, de la mundanalidad en todos sus sentidos, porque tenemos una misión y el Señor tiene un propósito. No es casualidad que estemos aquí, no son cosas fortuitas, es que Dios tiene un propósito, hermanos. Podamos entender una vez más esta noche que Dios tiene un propósito. El mundo está donde está, no nos importa que el mundo haga lo que le dé la gana. A veces nos asombramos, hermano, pero qué leyes, hermano, pero qué gobiernos. No, si ese es el mundo, así es el mundo. Gloria al Señor, en prostitución, en pecado, en maldad, en guerras, en luchas y todo esto. Es que así es el mundo, pero ya nosotros no somos del mundo. No, el Señor nos sacó de allá y nos trajo a otro mundo. Vea, la vida de los evangélicos es otra clase de vida, sinceramente. Nosotros vivimos otro tipo de vida. Nosotros no somos del montón. Somos un pueblo selecto. Por la gracia de Dios, un pueblo selecto. Y la gloria siempre sea para Él. Amén. Amén. Por eso el mundo como está. Y no tiene compostura, no tiene arreglo. Amén. Entonces, en razón de eso, y de la tarea que tenemos, y del propósito que tiene Dios, hay que predicar la santidad, hay que predicar contra el pecado, porque esta palabra poderosa es la que va transformando nuestras vidas, y la va purificando, y la va limpiando, y la va preparando hasta la venida del Señor. Amén, amén, amén. La palabra es que nos va perfeccionando, la palabra nos va limpiando del pecado, va santificando. La palabra santifica. El que oye su palabra, el que entiende su palabra. Vea, hay gente que todavía no se han entregado, pero leyendo las Sagradas Escrituras, a veces sin entregarse todavía van cambiando. ¿Me oyeron? Nosotros en nuestro hogar éramos muy religiosos porque mis padres eran santanderianos y adoradores de ídolos
y fanáticos de los curas. Y así, eso éramos, enemigos del Evangelio. De alguna manera un vecino se acercó y nos trajo la Biblia y nos inició para que la leyéramos. Y comenzamos a leer la Biblia, a como podíamos. Nunca habíamos ido a un culto, le teníamos miedo y rabia. Pero cuando comenzamos a leer la Biblia, en la casa todos fumábamos tabaco, desde el pequeñito hasta el más grande. Vivíamos en finca. Y cuando iban al pueblo traían el vicio, los cigarrillos y los tabacos, como traer la carne, como parte del mercado, parte de la remesa. Los paquetes de cigarrillos y de tabaco venían como parte de esa remesa. Y hasta los pequeños fumábamos tabaco. Pero cuando comenzamos a leer la Biblia, a mi papá ya le daba agriera fumar tabaco. A mí ya no me provocaba el cigarrillo. Por último los botamos, que la palabra va santificando. Solamente por leer la Biblia. La palabra va limpiando a uno. Así que cuando ya nos accedimos a ir a un culto, ya Dios había hecho una obra grande en la vida mía y en la vida de todo el hogar. Ya Dios había hecho un trabajo enorme. Ya fuimos a la iglesia, pero ya estábamos, yo diría que estábamos arrepentidos. Como que fue a hacer pública nuestra conversión, porque el Señor por su palabra, y eso lo dice la Biblia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra santifica, esta palabra limpia, esta palabra mata el pecado, yo pudiera decir así. Digamos gloria al Señor. Aleluya. Y un día el Señor va a terminar con el pecado, dice la Biblia. Terminará con el pecado, que es el mal grande que tiene la humanidad, el pecado. De ahí nace todo, mal. Hay que llamar las cosas como son, por su nombre. Esto lo voy a repetir, porque otras veces lo he dicho. Y nos decía esta anécdota, un hermano decía, un hombre le dice al pastor, a mí me gusta su iglesia, pero lo que no me gusta es esa palabra pecado que ustedes dicen tanto, porque es muy fea. Y el hombre estaba empecinado en que la palabra pecado es muy fea. Y a muchos predicadores también les parece fea la palabra pecado. Y la mayoría de los predicadores de hoy no hablan de arrepentimiento, sino de gloria y bendición y de esos mensajes halagadores. No le dicen a la gente arrepiéntase. Hay que aborrecer el pecado. Cásese, arregle su vida. Para que dé un vuelco, su vida dé un vuelco. Hoy el mensaje de hoy es suave. Y nosotros los predicadores viejos somos como anacrónicos, como anticuados. No somos del gusto del público moderno. Los predicadores viejos ya casi que no cabemos dentro de esta generación. Pero bueno, aquí estaremos viejitos hasta que el Señor nos lleve. Pero lo cierto es que sin arrepentirse del pecado nadie se salva. Nadie se salva por ser evangélico ni por tener Biblia en el brazo. La salvación es diferente. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces al hombre le parecía muy feo, lo más maluco de la iglesia y del evangelio era esa palabra fea, pecado. Y dice la anécdota que entonces el pastor sacó de la gaveta de su escritorio un frasco de veneno, de ese que mata a las ratas y una vez que da un brinquito y caen. Un frasco de veneno. Y le dijo, ¿usted está de acuerdo que le cambiemos la etiqueta a este frasco de veneno y le coloquemos esencia de banano? No, un frasco de veneno de esos letal, poniéndole esencia de banano, cualquiera se lo toma, especialmente los niños. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted sabe lo que significa eso? Un frasco de veneno con el nombre de esencia de banano. ¿Usted sabe lo que es una pared elevada y agrietada, que con un empujoncito se cae? El que sea consciente y el que sea normal, corre, huye, porque puede quedar aplastado debajo de esa pared.
de esos muros. Así es el pecado es mortal, el pecado es dañino. El hombre o la mujer de Dios debe separarse, apartarse del pecado del mundo. Amén, sin complacencias, sin complacer a nadie. Hoy día muchos cristianos son complacientes con el patrón, con el gerente, con el doctor, para que no digan nada. No, Señor, los cristianos sacan pecho donde sea y dicen, el evangelio es el camino de la verdad, es el único plan de salvación, porque Dios tiene un plan. El evangelio es un plan. Como digo allí, es un propósito. Eso no es casualidad. Es un plan directamente de Dios. Y eso hay que decirlo. Porque esa es la verdad. Digamos gloria al Señor. ¿Ustedes estarían de acuerdo que a un frasco de veneno se le cambie el nombre? Por un nombre bonito. Esos venenos traen hasta una máscara fea ahí con el diente pelado. Para que la gente... Pero le ponemos el nombre bonito. A ver qué dicen. ¿Se imagina el peligro que representa eso? Es un veneno mortal. Pero los hombres con su astucia, usados del diablo, han maquillado el pecado asignándole nombres bonitos, por mencionar algunos. Como maquillándolo, como, diría yo, como adornando el pecado para que la gente caiga fácilmente. Pero nosotros ya salimos de esa maraña, ya nos desenmarañamos. El Espíritu Santo hizo una obra poderosa y nos sacó. Aleluya, digamos gloria a Dios. Sienta que usted ha sido sacado de ese enredo, de ese peligro. Los hombres con astucia han maquillado el pecado asignándole nombres elegantes, bonitos, para que se disimule el efecto del pecado. Pero eso no se puede, eso es peligroso, como el frasco de veneno con el nombre de banano, esencia de banano. Entonces, ¿cuáles son? Voy a mencionar algunos. Hoy se habla del tercer sexo. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Homosexuales? Para no decir homosexual. ¿Y cómo lo nombra la Biblia? Acuérdense a ver. ¿Cómo los nombra la Biblia? Los afeminados. Pero es como feo. Buscarle un nombre como más suave. ¿Verdad? A la prostitución o a las mujeres prostitutas, ¿cómo las llaman? ¿Cómo? No, ese fue muy feo, ese nombre es muy feo, ramera. ¿Saben cómo los llaman? Trabajadora sexual. Trabajadora sexual. ¿Verdad? Como más elegante, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y usted sabe cómo le decían antes a esas personas? No puedo decir el término que decían antes los viejos, a esas mujeres correlonas. No me atrevo a decirlo, pero ustedes saben cómo le decían los viejitos. Y que no eran evangélicos. Pero el diablo está maquillando las cosas para que la gente coma del cuento, para que caiga en la trampa. Las trampas del diablo. Sin embargo, es un nombre elegante el que le han dado trabajadora sexual. Claro, una empleada, una profesional, como cualquier profesión, aceptable. Pero los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de Dios. No entrarán. Así le ponga el nombre de ángel. Así le ponga el nombre de lo que quiera ponerle. No entrarán en el reino de Dios. ¿Sabe cómo llaman la fornicación? Acuérdense, a ver. ¿Ah? Esa es, unión libre. Y la Biblia la llama fornicación y ellos la llaman amor. ¿Cómo es? Unión libre. Ese es maquillaje. Pero nosotros no somos tan bobos. El Señor nos abrió los ojos. Y nos ha hecho ver la realidad de las cosas. Y nos ha hecho entender. Amén.
Ese entendimiento que tenemos no fue de los pastores ni de los predicadores. Ese entendimiento nos lo ha dado Dios. Y por eso estamos aquí. ¿Y por qué nos dio ese entendimiento? Porque Dios está haciendo un trabajo con nosotros, está haciendo una obra con la iglesia. ¿Para qué? Para presentársela un día a Él mismo, santa y limpia, sin mancha, sin arruga. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios está haciendo un trabajo. Amén. Y en la iglesia hay de menores a mayores. Hay quienes están comenzando el evangelio, comenzando a arreglar su vida. Hay otros que van más adelantico. Hay otros que son ya adultos en la iglesia. Y estamos en ese trabajo. Pero todos estamos pensando en que el Señor un día nos va a llevar a su presencia. A su presencia. Amén. Amén. ¿Y sabe cómo llaman el adulterio? Bueno, la fornicación la entendemos que es la unión de parejas sin casarse. Y entendemos que el adulterio es la unión con una pareja ajena. ¿Y entonces cómo llaman el adulterio, hermano William? ¿Cómo le dicen? Porque es feo, la palabra adulterio es fea. La Biblia la tiene, pero es más maluca. Entonces, ¿cómo le dicen? Acuérdense, a ver. Aventuras amorosas. Aventuras amorosas. Y esto da para aplaudir la infidelidad. Yo lo he oído hablando en la radio y en la televisión, aplaudiendo la infidelidad. Y según esto, las aventuras amorosas hacen transformar a la persona. Le conviene, es saludable. Porque la persona enamorada se peina, se arregla, se viste y todo. Entonces, según a la personalidad, eso le da oxígeno. ¿Cómo dijo? Dicen que es un oxígeno para la relación, que haya otra. No, y la persona así, enamorada, se arregla, ¿cómo diría yo, hombre? Sale de la monotonía, ¿será? Bueno, ya sabremos interpretar. Entonces, aventuras amorosas. Y así hay una cantidad de cosas que han sido expertos en transformar, en maquillar, para no decirle la verdad a la gente, porque el diablo no le conviene que conozcan la verdad. Pero el Señor nos ha traído la verdad, y estamos en la verdad, y Él es la verdad, y hemos salido del mundo. De pronto con las cicatrices del mundo, pero ahora estamos a salvo en las manos del Señor. Digamos gloria al Señor. Un día vi un documental de unos biólogos y unas comisiones en el mar, sacando peces, tortugas y todo esto que se han enredado con las redes que los pescadores dejan por ahí. Y a punto de morirse enmarañadas con esas redes de nylon, los brazos y todo enredado ya para morirse, el cuello, cortados con eso. Y hay unas comisiones especialmente buscando esas clases de fauna, de animales, para liberarlos, cortarles los hilos esos de plástico, de nylon. ¿Ustedes vieron ese? Y los cogen, los buscan, son expertos, y los cogen porque están enredados en esos chinchorros y en esas redes que los pescadores dejan por ahí. Y esos animalitos se enredan y ahí se mueren. Ese es el pecado. Ahí se mueren. Hay gente que se muere en el pecado. Y hay otros que oyen el evangelio. Y cuando quieran despertar están en el infierno. Pero allá está tarde, ya es tarde. Hay que despertar ahora. Si algún amigo hay aquí que me esté oyendo, no esperes despertar en el infierno. Hoy es tiempo de despertar oyendo el mensaje del arrepentimiento, el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy es el día. Y nosotros somos testigos del gran poder de Dios. Usted sabe lo lindo que es recibir el Espíritu Santo. Usted sabe lo lindo que es hablar en nuevas lenguas. Usted sabe lo lindo que es llorar de alegría en la presencia del Señor. Ni ron, ni droga, ni baile, ni mujeres, ni parrandas, nada de eso no se iguala con nada. Y por eso puede decir uno con alegría y cantarlo: yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aventuras amorosas. Transcribí esto que dice un escritor. El adulterio antes se consideraba
un pecado sucio y vil, pero ahora se le llama aventuras amorosas, término atrayente y mágico que huele a emociones que no te puedes perder. De manera que en esas cosas el mundo está enredado. ¿Y quién lo saca de ahí? Si no mete la mano Jesucristo, ahí se muere, ahí se queda. Allá nos hubiéramos muerto. Yo nunca hubiera llegado al Evangelio. Yo nunca hubiera llegado a la iglesia. Yo aborrecía la Biblia. Y todo lo que fuera de Evangelio estaba contra mi religión católica. Era una ofensa para mí, era terrible. Si el Señor no mete la mano, ¿dónde estuviera yo? Y hay un coro que dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y eso lo podemos cantar y lo podemos decir con certeza esta noche. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, alábele, adórele, gócese hoy que se puede. Hoy que podemos. Aleluya. Hoy que podemos gozarnos, gocémonos. Y adorémoslo y alabémoslo y démosle gracias a Él porque estamos en un momento que todavía es posible. Despertamos a tiempo. Y yo le digo a mis amigos, despierte a tiempo, busque a Dios a tiempo, porque muchos van a reconocerlo y van a despertar, pero ya en el infierno. Pero esta noche aquí hay un mensaje claro, un mensaje de arrepentimiento, que es el camino hacia la vida eterna, es el camino al cielo. Sin pasar por ahí nadie se salva. Hay que pasar por el Calvario. Como dice un cantante, pasemos un momento hasta el Calvario para ver cómo Jesús murió en la cruz. Aleluya, 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 aleluya. Esos términos atractivos, provocativos, tratan de ocultar el peligro y seducen a los ingenuos que caen fácilmente en la trampa del diablo. Pero gracias a Dios a lo que Él hizo, yo voy a terminar con un versículo que lo voy a leer en el Salmo 124. Con ese verso voy a terminar el mensaje de esta noche y espero que te lo lleves en tu corazón y que haga algo en tu vida. Salmo 124, versículos 6 y 7. Búsquenlo, yo lo voy a leer para terminar el mensaje de esta noche. Y después de este mensaje, hermano, que el Señor los siga bendiciendo. Salmo 124, versos 6 y 7. Ya lo tienen, ¿verdad? Mi Biblia dice así, vea. Bendito sea Jehová que nos dio por presa, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Oiga eso tan maravilloso. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. ¿Oyeron eso? Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió la maraña. Y aquí estamos. Pónganse en pie, hermanos.